en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitario. A ver, un segundo antes de empezar oficialmente. Oda, ¿les contamos la exclusiva o nos esperamos? Claro que sí, Joss. Estamos en busca de un nombre creativo para la siguiente temporada de nuestro podcast. Así es, que aunque nos encante nuestro nombre, queremos que sean parte del cambio. Así que vayan corriendo a nuestro Instagram y dejen en los comentarios sus ideas más locas o creativas para la nueva temporada. Los leeremos a todos. Exacto, pónganse creativos ya que una de sus ideas será la ganadora para el nuevo nombre de nuestro podcast. Así que alcen el volumen y sigan escuchándonos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Autism Gold. Les saluda Jocelyn, sumamente feliz de arrancar este nuevo episodio junto a ustedes. Y yo soy Odalis, qué alegría que nos acompañen nuestras queridas invitadas. Aquí queremos decir que nuestro eslogan lo dice todo. Queremos hablar del autismo sin mitos y sin rodeos. Queremos unir a la ciencia y a las experiencias reales dejando atrás los prejuicios. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy crucial. Queremos hablar del autismo en la salud pública y el rol en la sociedad y sobre todo los desafíos de la inclusión. Y el día de hoy nos acompañan dos invitadas de lujo, dos docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca. Damos la bienvenida y saludamos a la doctora Ruth Clavijo y a la doctora Silvia López. Bienvenidas a Autism World, estimadas docentes y psicólogas. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y sí, realmente muy contenta de compartir este diálogo con ustedes y también obviamente con mi compañera Ruthita. Muy buenos días, muchas gracias también por la invitación. Hablar de autismo y hablar de inclusión es un tema que siempre nos ha gustado, que lo promovemos desde las aulas y que mejor si vamos a llegar a mayor comunidad. Muchas gracias, esperemos que esta conversación sea amena para todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en nuestro podcast. Ahora sí, vamos a ir directo al grano. Cuando hablamos de la salud pública, el acceso a la detección temprana de esta, para muchas veces a las familias se topan con barreras dentro del sistema. Doctora Silvia, desde su perspectiva en la psicología, ¿cuál cree usted que son las principales deudas que tiene el sistema de la salud pública actual dentro de las conductas autistas? Bueno, realmente esta es una pregunta súper importante porque muchas veces no entendemos que la salud pública es un derecho, más allá de que aparentemente no tenga un costo, en realidad lo público no es gratuito. Lo público tiene su costo en términos de impuestos, tiene su costo en términos de recursos y el Estado tiene que de alguna manera destinar los recursos suficientes para atender absolutamente todas las problemáticas de salud pública. Por lo tanto, en los temas de autismo, en realidad hay una deuda enorme, no solo en la detección temprana. O sea, la detección temprana sabemos que es algo que también está de alguna manera vinculado al desarrollo autista de cada una de las personas. No hay un niño que se le parezca a otro en términos de su detección. Hay niños que, por ejemplo, empiezan su desarrollo neurotípico bastante, digamos, acorde a la edad y llega un determinado momento en el cual empiezan a notarse conductas regresivas. Por lo tanto, para los padres muchas veces estas conductas son vistas como que está siendo muy mimado, muy malcriado, muy, tal vez, no sé, como que está empezando a ser dependiente, en fin, cosas más atribuibles a la personalidad y por lo tanto no se dan cuenta que son conductas autistas. En otros casos, en cambio, sí, el desarrollo viene ya de alguna manera entorpeciéndose pues por la condición del autismo. Por lo tanto, a nivel de la salud pública, lo que hace falta muchísimo es un acompañamiento real, que no sea solamente el pediatra que observa de alguna manera el desarrollo físico. Falta muchísimo en el área de la pediatría, por ejemplo, ayudar a detectar señales de alarma a los papás, porque muchas veces el pediatra también solapa, digamos, y no porque lo quiera hacer, sino tal vez porque no tiene tanta formación en temas de autismo, y empiezan a decir, por ejemplo, no, pero usted oblíguele a hablar, oblíguele a decir lo que quiere, y tal vez lo que está pasando es que es una conducta autista. Entonces, a nivel de la salud pública, falta muchísimo
muchísimo que los profesionales se formen, y no solamente los psicólogos, también que se formen los pediatras, que también se formen todas las personas que están acompañando el desarrollo del niño. Y obviamente también hace falta un poco más de formación por parte de las otras áreas, ¿no? Las educadoras, por ejemplo, en las guarderías, que asimismo empiezan, siempre notan un rasgo y tal vez lo atribuyen a otra situación, cosas más relacionadas a la crianza y no a señales de alarma. Entonces, las señales de alarma que empiezan a aparecer más o menos a los 18 meses en un niño, muchas veces tardan en ser ya consolidadas como un diagnóstico. Y por ahí, digamos, la deuda es de todas las áreas que están vinculadas al desarrollo del niño. Bueno, es un panorama bastante complejo, sin duda. Doctora Ruth, complementando esto y desde su experiencia e inclusión, ¿cómo afecta este vacío o retraso del sistema de salud pública cuando ese niño o niña finalmente intenta insertarse en el sistema educativo o social? ¿Por dónde debería empezar la verdadera política pública? Bueno, cuando hablamos de inclusión, quiero tomar el concepto que le manejó Silvia. Pienso que hay que crear el enfoque de derechos. Los niños con TEA, así como todas las personas diversas, tienen que estar protegidas por esta garantía de derechos. La educación, la salud es un derecho y esto hay que defenderlo. El tema de salud pública implica un acompañamiento, un cuidado, una atención, una intervención, no solo a la persona que tiene autismo, sino también a todo su sistema familiar, porque nosotros sabemos, por ejemplo, que el acompañamiento que requiere la familia es importante. Todo el tema del autismo genera cansancio, genera ansiedad, genera, por ejemplo, dentro de las familias que haya incluso una especie de peregrinaje profesional. Van de médico en médico buscando ayuda, pensando que este caso incluso puede tener cura y no es así. Esto es una condición que va a acompañar a lo largo de la vida de la persona. Por lo tanto, la salud pública tiene que estar no solo para los procesos de diagnóstico, ¿no? Sino que tiene que acompañar todo el desarrollo de las personas con autismo, ayudarles, por ejemplo, para el tema de formación, educación, buscar estrategias para garantizar la educación, luego, ¿por qué no?, la inserción laboral, el tema de salud, temas de formación vinculado a la sexualidad, etcétera, etcétera. Es un tema bastante largo, bastante complejo, ¿no? La intervención de la salud pública, insisto, no tiene que quedarse en la detención temprana, pero sí esto es importante porque al determinar los signos de alerta, por ejemplo, en los primeros años, esto permite que más adelante se pueda coordinar acciones e intervenciones de un equipo multidisciplinario. Hablar de TEA no es solamente la responsabilidad al pediatra, al psicólogo, es un trabajo quizás multidisciplinario que se requiere la formación de un conjunto de profesionales, psicólogo, pediatra, enfermeras, terapista de lenguaje. Y como sabemos, en la práctica, estos profesionales, si bien pueden tener información, o formación, pero es poca para lo que se necesita, ¿no?, en la práctica. Y algo que decía Silvia, que me recuerda mucho a lo que trabajamos en clases, que el TEA, si bien es una condición de diversidad, pero dentro del mismo TEA hay una diversidad de TEAs. No todos tienen características asociadas, es muy diverso cada caso de TEA. Entonces, en eso hay que también tener formación. Luego también hay que hablar, por ejemplo, del acceso equitativo a servicios, que todos los chicos, independientemente de la condición socioeconómica de sus padres, puedan acceder a servicios, porque cuando no hay un sistema de salud público que les pueda atender, esto termina siendo inequitativo, los padres abandonan los procesos de tratamiento por temas de costo, porque sabemos que el servicio particular es costoso, entonces eso termina a la larga afectando. Y también el otro tema es la promoción de la salud mental, como dije antes, no solo del niño o de la niña que tiene el autismo, también sobre todo del cuidador, y el cuidador en nuestro contexto, no tenemos que engañarnos tanto, siempre va a ser la mamá. En los últimos años los cuidadores ya han ido quizás también asumiendo el rol del papá, por ejemplo, pero siempre en nuestra cultura es la madre, entonces requiere un acompañamiento. Y hay algo que trabajamos muchísimo y que yo siempre
comento es el tema de la prevención de la discriminación. Todavía nuestra cultura discrimina a la persona diversa y la salud pública también es reducir el estigma y los estereotipos que se ha generado en torno a las personas con autismo. Todos estos temas que nos han ido tratando son bastante relevantes o importantes, se podría decir, y deberían de tratarse mucho más dentro de la sociedad en la que estamos viviendo. Siguiendo con este tema dentro de la salud pública, doctora Silvia, dentro del autismo existe un mito gigante, el cual dice que el autismo solo se diagnostica dentro de la niñez. ¿Qué pasa en la salud pública con los diagnósticos en adultos? ¿Existe algún protocolo real en nuestro entorno para abordar a las personas que descubren su condición ya de grandes? Bueno, esa es una súper buena pregunta y es una realidad bastante frecuente, ¿no? Justamente con todo el auge del autismo, porque si bien es cierto hay poca formación en algunas áreas del conocimiento, pero también ha habido un auge en los últimos años en relación justamente a las campañas por una prevención, digamos, por una detección oportuna, temprana, en fin, y también se han actualizado mucho los indicadores en relación al autismo y eso ha abierto una puerta en relación al diagnóstico de adolescentes y adultos. A ver, cuando un niño no es diagnosticado oportunamente, obviamente, dependiendo el grado de autismo, este rato, bueno, está empezando a abandonarse también la idea de los grados de autismo, pero bueno, cuando tenemos un autista bastante funcional, se puede decir, un autista grado 1, que antes se llamaba Asperger, antes del 2013, estas personas cuando pasaban desapercibidas por su grado, que no estaba tan comprometido su desarrollo, solían desarrollar o suelen desarrollar lo que se denomina camuflaje autista o también el masking, que también lo llaman en inglés. Este camuflaje autista lo que empieza a hacer es una conducta adaptativa hacia los diferentes estímulos que de alguna manera le generan sobrecarga sensorial, hacia los diferentes desafíos sociales, hacia las diferentes dificultades también de comunicación que suelen presentar. Y también, obviamente, a nivel del ámbito educativo, este camuflaje se veía a veces vinculado a ciertas conductas tal vez un poco llamativas, pero que no eran tan significativas como para poder traer un problema mayor, digamos, en el ámbito educativo. Estas personas que han desarrollado estas conductas adaptativas han generado una suerte también de, como decimos, o sea, como que los sentimientos que tenían y las sensaciones que tenían los empezaron a enterrar de una forma muy abrupta, ¿no? Y esto genera, obviamente, también grados de estrés, de ansiedad, de depresión, que ya en la adultez se empiezan a ver mucho más agudizados y mucho más profundos. Por lo tanto, todos estos síntomas que de alguna manera se han ido como camuflando a lo largo de la vida, algunas veces emergen en la etapa adulta a través de otros cuadros psicológicos. Entonces, es muy común encontrarnos con gente que durante su niñez ha pasado desapercibido su condición y en la adultez se ha visto ya recién como diagnosticado, ¿no? Hay gente que a sus 40 años, a sus 30 años, a sus 25 años o quizá incluso estudiantes en la universidad que han recibido su diagnóstico, ¿no? Porque también hay que saber que el nivel educativo, conforme avanza la demanda del sistema educativo, también la persona puede empezar a presentar ciertas conductas justamente porque de alguna manera camufla un diagnóstico. Y no camufla porque quiere, sino porque desconoce, porque no sabe, su familia tampoco lo sabe. Entonces es muy común encontrarnos, por ejemplo, yo que soy mamá de un niño con autismo, otras mamás que dicen yo descubrí mi autismo con el diagnóstico de mi hijo, es súper común. O incluso a veces quienes de pronto solo sospechamos y decimos tenemos ciertos rasgos, pero no somos autistas, o sea, porque en realidad no hemos llegado a ese grado de decir realmente hemos hecho un camuflaje, no, sino simplemente decir el autismo finalmente es una condición que tiene síntomas que de alguna manera lo podemos tener también los neurotípicos. O sea, tampoco eso quiere decir que seamos autistas, ¿sí? Entonces, los síntomas, al ser un espectro, son tan amplios que incluso quienes nos consideramos o creemos que somos neurotípicos podemos tener algunos síntomas, ¿no? O incluso ciertas cosas que a lo mejor empatan con nuestra personalidad. Entonces, a la larga, el autismo, si bien es tan amplio, pero comparte tantas cosas que incluso lo podemos tener todos. O sea, no digo que todos seamos autistas, ojo, estoy solo diciendo que tal vez muchos podemos tener por ahí alguna cosa que empata con ciertos rasgos, ¿no? Sin llegar a puntuar nada significativo. Pero sí, lo que existe es más bien como una suerte de tropezarse con el diagnóstico en la etapa adulta. Ese es el fenómeno que se vive este rato. La gente no lo está buscando, así como diciendo yo me autodiagnostiqué autista, sino más bien con base en lo que viven, la depresión, la ansiedad, en fin,
ahí a lo mejor dicen, lo que he estado viviendo es autismo, o quizá cuando tienen un hijo autista. También otra cosa que pasa es que justamente la ausencia de protocolos, la ausencia de diagnósticos en la etapa adulta hacen que el autismo de una persona se camufle otra vez a través de otros diagnósticos. Entonces, más que una problemática porque, por ejemplo, ya un autista adulto que ha logrado camuflar, digamos, o ha logrado sobrevivir al entorno, ya no requiere la misma intervención que un niño. Entonces, quizá lo que tienen son otros cuadros derivados del autismo, sí, que son agravados, digamos, por este camuflaje a lo largo de su desarrollo y de su vida. Bueno, con los datos que nos comenta, es bastante, pues, alarmante pensar en esa desprotección que existe al llegar en la adultez. Doctora Ruth, desde el punto de vista del diseño de políticas públicas, ¿cree usted que los presupuestos del Estado deberían enfocarse más en crear centros especializados de tratamiento, segregados, o en capacitar y adaptar los hospitales y centros generales que ya tenemos? Bueno, hay algo que siempre trabajamos desde el tema de la inclusión, es que no se debe separar. Cuando yo hablo de inclusión, simplemente digo que todas las personas, parto de este principio del que alguna vez ya hablaba Blaschow hace muchos años. Ella decía, en un mundo tan diverso, la normalidad no existe. Los seres humanos somos distintos, diversos, únicos sí, pero en esa unicidad diversos también, y por lo tanto requerimos que participar de todos los procesos sin ningún tipo de segregación. Si es que estamos pensando en que hay que crear instituciones que atiendan a niños con autismo, estamos diciendo que hay que separar. Para ellos, perdón, para ellos unas instituciones y para los otros otras, ¿no? La literatura actual, claro que en la práctica es bien difícil, Silvita de pronto tiene más experiencia que yo, pero la literatura actual señala la importancia de que más bien fortalezcamos las instituciones, tanto de salud pública cuanto de educativas, por ejemplo, las que ya tenemos, para que puedan dar respuesta a la diversidad, para que puedan atender estos distintos tipos de condición, que hagamos, por ejemplo, formación de nuestros docentes, formación del personal de salud, que fortalezcamos las instituciones como tal, las que ya tenemos, porque pedir, por ejemplo, exigir al gobierno o a quienes están en la gestión pública que creen nuevas instituciones desde cero para atender a los casos de TEA, para mí es para mí es retroceder a la segregación, a separarnos como comunidad, a separarnos como sociedad, a decir, no, pues ellos son unos, nosotros los normales otros, y eso no está bien. Yo creo que más bien hay una de las cosas que siempre trabajo con mis estudiantes en clases, es el tema de que como sociedad tenemos que promover la inclusión. ¿Y qué es la inclusión? La inclusión nada más es que intentar desde nuestro accionar disminuir las barreras que no permiten la participación, las barreras que no permiten el aprendizaje. No sé si eliminar, pero al menos disminuir, ¿no? ¿Y cuáles son esas barreras? Las barreras están vinculadas a la infraestructura, las barreras son físicas, las barreras son arquitectónicas, pero sobre todo una de las barreras súper fuertes que no garantiza la plena participación de las personas con autismo y de las personas diversas en general son las actitudinales, ¿no? Las que tenemos en el día a día, las que llevamos desde nuestro actuar, las que nos creamos para catalogar a los demás como diferentes, las que usamos para poner al otro como con un sello distintivo y pensar que no merece participar de los mismos espacios. Entonces, esas nosotros tenemos que ir cambiando de alguna manera, ir favoreciendo la participación social. Es difícil, es muy complejo. Por ejemplo, cuando yo les hablo a mis estudiantes, les digo, el rol del psicólogo de ustedes tiene que ser no solo la sensibilización, sino tiene que ser la formación, la autoformación, el apoyo a las familias, el trabajo interdisciplinario con otros profesionales, la capacidad que tienen para dar respuesta desde su formación misma, porque somos profesionales que apoyamos a la salud mental, dar respuesta a las familias que lo necesitan. Entonces,
Creo que no tenemos que generar hospitales porque, ojo, que no es que están enfermos, ¿no? Porque yo cuando escucho la palabra que hay que crear hospitales, digo, no, un momento, no están enfermos, son personas que tienen una condición y reconociendo esa condición necesitamos dar respuesta. Y eso no es generar otros espacios porque lo que estaríamos haciendo es segregando. Claro que sí, tienen toda la razón en todo lo que nos han estado diciendo durante este podcast. Por eso es importante tocar el tema de la salud pública. Pero también esto nos ayuda a enriquecer bastante nuestro conocimiento. Y por eso también queremos pasar al tema del rol dentro de la sociedad. Por eso, doctora Silvia, a menudo se piensa que una sociedad inclusiva simplemente es el tolerar o el permitir que estén, pero el día en los parques, en reuniones o en cines, el juicio social que tienen las personas hacia las conductas de las personas autistas aún sigue siendo bastante severo. ¿Qué es la sociedad civil? ¿Por qué la sociedad civil sigue sin entender sobre el espectro? Bueno, realmente hay mucha falta de conocimiento acerca de lo que es el autismo. Hay muchos mitos también en relación a lo que es una persona autista. Generalmente miramos a alguien autista y pensamos que automáticamente van a ser personas agresivas, que van a ser personas de pronto que nos van a generar algún tipo de daño o que podrían ser personas que tienen demasiadas conductas disruptivas. Obviamente hay chicos, hay niños, niñas con autismo que podrían presentar ese tipo de conductas, no lo estamos desconociendo, pero no es la mayoría. Un niño que recibe un abordaje correcto, un niño que está muy bien acompañado, generalmente tiende a disminuir ese tipo de conductas, u otros ni siquiera lo llegan a desarrollar, porque realmente al ser un espectro es muy amplio, es muy complejo de entenderlo y es muy diverso también. Entonces depende muchísimo también las reacciones que el entorno le puede generar a ese niño. Lastimosamente vivimos en una etapa, en una época en donde hemos tendido como sociedad a aumentar demasiado la carga sensorial. O sea, nos vamos al Parque Calderón, vemos las carpas con todas las ferias ahí, todos los fines de semana, los buses que salen, que entran, que estos buses turísticos, que la cantidad de gente, que las luces, que los juegos artificiales. O sea, hay que reconocer, vivimos en una sociedad de estrato extremadamente cargada en temas sensoriales. No hay mucho control en relación al uso del espacio público. Y eso obviamente le genera al niño, niña, persona con autismo situaciones de bastante ansiedad, porque sabemos que ellos tienden a sobrecargarse. Este rato, por ejemplo, llevar a un niño a un espacio como, no sé, el Corpus Christi suele ser un desafío. Por ejemplo, por darles un espacio público, un ejemplo. Y no es un tema de como no puede tolerar los juegos artificiales, entonces que no vaya. No, porque también hay medios adaptativos como los audífonos que disminuyen el ruido, pero también hay cosas que la sociedad puede hacer para poder disminuir esta carga sensorial en ellos, para contribuir no solamente a ellos. Pensemos no solo en la diversidad del autismo, que es tan amplia. Hay niños, les voy a contar, mi hijo, por ejemplo, ama los juegos artificiales. Él puede estar al lado de los juegos artificiales y no se sobrecarga, no le pasa nada. Pero he visto otros que literal corren, huyen, hacen rabietas, se botan al piso y la gente, claro, les ve como niño malcriado, como niño, además a los padres, porque enseguida es al niño y enseguida es la mirada a los padres de contrólale, o un restaurante en donde está la música altísima. O sea, yo nunca tengo reparo, les digo, y esto les voy a contar desde mi experiencia. Yo no tengo reparo en que si llego a algún lado que veo que está muy sobrecargado, o me voy o pido una adaptación al mismo. O sea, cosas como baje el volumen. Y ya les digo, o sea, mi hijo en general se adapta muy bien a estas cosas porque además se le anticipa mucho. Y él siempre está como pendiente de los estímulos y de tener sus apoyos, sus medios para poder adaptarse. Pero yo no tengo reparos en decir, es autista, bájele un poco el volumen, porque mi hijo, por ejemplo, no puede tolerar este ruido o cosas así, ¿no? Buscar un espacio que se pueda adaptar a él. Pero como sociedad no estamos muy acostumbrados a pensar, si es que me pongo un restaurante, ¿cómo hago para que sea lo suficientemente claro para todas las personas? No pensamos en la importancia que tiene, por ejemplo, las agendas visuales en espacios en el espacio público. Más bien lo vemos eso como algo que nos podría entorpecer a nosotros nuestra movilización, cuando más bien, por ejemplo, las agendas visuales, o sea, los pictogramas y todo lo que pueda favorecer la movilización y la autonomía de estas personas puede ser súper importante para ellos, pero tal vez la gente ni siquiera sabe que eso puede hacer para favorecer. Entonces, a veces son pequeños cambios que hacen grandes diferencias.
También otro ejemplo, y esto pasa en el sistema educativo, muchas veces las maestras, por ejemplo, priorizan el adornar el aula con colores llamativos, y eso le puede generar muchísima distracción a un niño con autismo. O esto de queremos que tengan contacto con la naturaleza y traen una rama de un árbol que está cayendo, unos hilos para que los niños tengan como este aprendizaje con un medio natural dentro del aula. A mí me pasó eso el año anterior. Y llegó la psicóloga y dijo, quítele eso, porque el niño todo el tiempo está así como, ¿por qué está un árbol colgado del techo? Claro, o sea, entonces a veces no somos conscientes que los estímulos para ellos pueden ser verdaderos desafíos, porque nosotros los neurotípicos estamos acostumbrados a esos entornos y ya ni siquiera, o sea, los ignoramos, pero cuando ya tenemos una mirada un poco más sensible en torno al impacto del ambiente, al impacto de la sociedad, al impacto de los estímulos en los niños con autismo, recién ahí nos empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, aquí hay muchas luces o que quizá estas cositas negras a un niño con autismo le podría estar generando esto de estar ordenándolos o mirando que están desordenados para su forma de ver. O sea, ellos tienen una percepción del mundo tan individualizada y tan específica que los estímulos que para nosotros son normales, para ellos son verdaderos distractores. Y eso es lo que les genera estas conductas. O sea, a veces no nos damos cuenta, pero el entorno es el que le está generando a ellos más conductas disruptivas que las propias del autismo. Entonces, en eso hay que ser más empáticos, hay que ser más sensibles y obviamente adaptarnos a las cosas. Pero también yo sí hago un llamado, y qué bueno que más bien estamos hablando de esto, a los padres, porque a veces los papás es como que queremos camuflar también la conducta de nuestros niños y eso no está bien. Yo creo que empezar reconociendo y diciéndolo a viva voz, es autista, ayúdeme con esto, no sea malo, baje el volumen, no sea malo, permítale ponerse, no sé, audífonos, o incluso exigir en el sistema educativo las adaptaciones que sean necesarias para nuestros hijos, creo que es súper importante. Los padres tenemos que empoderarnos de la condición de nuestros hijos, tenemos que dar un mensaje también a través de las cosas que sabemos que ellos necesitan. No es solamente una responsabilidad social, porque la sociedad va a seguir estando ahí y va a seguir haciendo lo mismo, salvo que se apruebe la ordenanza de los juegos pirotécnicos, que sé que está este rato ya empezando a gestarse, o cosas de esas, ¿no? Pero excepto, digamos, cosas como esas, la sociedad va a seguir existiendo, los estímulos van a seguir ahí, los padres somos quienes podemos a lo mejor pedir un poco más de ajustes. Y les digo, o sea, incluso con total honestidad, cuando yo lo he intentado, he tenido buenos resultados. Nunca he recibido de la gente una mirada más bien negativa, sino más bien mucha empatía. Cuando uno puede decir claramente, ayúdeme porque el niño es autista. Y no pasa nada, porque es una condición. Es como decir, soy alta, soy flaca, soy gordita. No pasa nada. O sea, cuando uno empieza a mirar así el autismo, empieza a ser mucho más fluido la convivencia con ellos. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. En realidad, sí, como sociedad deberíamos sensibilizarnos y ser más empáticos en esos aspectos. Doctora Ruth, conectando con lo que menciona la doctora Silvia sobre las crisis sensoriales en lugares públicos como en las escuelas y colegios se vive una microsociedad, ¿cómo se trabaja desde el aula no solo con el estudiante autista, sino con el resto de la comunidad escolar, como padres de familia neurotípicos y compañeros, para evitar que se aísle al estudiante? Bueno, me he quedado pensando mucho en lo que Silvita señalaba. Por si yo les decía, es muy distinto la mirada y la opinión desde una persona que vive con esta condición, ¿verdad? Em, Garantizar la inclusión del autismo en las instituciones educativas, desde el aula mismo, es un trabajo sin duda alguna que requiere el apoyo de todos los integrantes de la comunidad educativa. Padres de familia, estudiantes, administrativos, autoridades, docentes. Hay que hacer, por ejemplo, sensibilización. Creo que eso falta mucho en nuestra ciudad, en nuestro país. No, yo revisaba, por ejemplo, no tenemos ni siquiera datos exactos del porcentaje de personas que conviven a diario, que viven, que son parte de nuestro país. Falta eso, ¿no? Como un sistema de salud pública, tener datos reales de cuántas personas con esta condición viven y por lo tanto cómo desde los distintos espacios podríamos garantizar la inclusión. Luego, yo le escuchaba tan atenta a Silvia y pensaba, por ejemplo, en que decía uno de los elementos claves para la inclusión
de las personas autistas son los padres cuando reconocen primero la condición de su hijo o hija y luego son capaces también de exigir este tema de derechos, ¿no? Porque son seres humanos como todos nosotros. Lamentablemente, quienes han sido mayoría hemos ido normalizando cosas y hemos ido discriminando a los que son minoría, ¿verdad? Y que los padres lleguen a este sentido de identificar y reconocer y decir, tengo un hijo autista o mi hijo tiene la condición del autismo, es realmente un tema súper fuerte porque yo digo siempre, años que han sido excluidos de todo, del sistema educativo, de las familias. Yo hice alguna vez investigación sobre niños con síndrome de Down, por poner un ejemplo, y encontraba que los padres han tenido que alejarse de sus, incluso a nivel familiar, aislarse, como que encerrarse más en la familia nuclear. En algunos casos, y esto es tan fuerte, perdón que les diga así, pero eso se encontró, esconderse de la sociedad porque tienen miedo a presentar un niño que es distinto, que es diferente a la norma, digamos así, ¿no? Y es valiente realmente de un padre que diga, bueno, mi hijo tiene autismo y por favor les pido que bajemos esta sobrecarga de estímulos, esta sobrecarga sensorial que está en el contexto, ayudemos a que pueda no reaccionar de cierta manera, qué sé yo. Entonces, es un trabajo realmente que no solamente se queda a responsabilidad de los docentes. A veces pensamos que la escuela es, y los docentes tienen que dar la respuesta. Los docentes también, hay que decirlo, luchan a diario con, en caso de instituciones públicas, con una sobrecarga de estudiantes, 40 niños, dos de ellos con autismo, fíjense ustedes qué duro también, ¿no? También tienen que lidiar, por ejemplo, con el tema de la presión que pueden hacer otros padres de familia. Conocemos casos reales de otros papás que no les siente con ese niño porque se bota al piso, porque puede volverse agresivo, puede hacerle daño a mi hijo y cosas así. Entonces, fíjense ustedes, son muchas realmente las barreras con las que se encuentran las personas que tienen autismo, ¿no? Entonces, hay casos de padres de familia que han exigido a la institución, pero es que no puedes tenerle a este niño en el aula porque es un peligro para los demás. Entonces ahí está la falta de educación, de sensibilización, el reconocer que todas las personas, como yo les decía, tenemos este derecho, que es la educación que debe estar garantizada independientemente de la condición, ¿no? Y también el cómo lo miran el personal administrativo de la institución, por ejemplo, qué hacen para garantizar que este niño esté participando de los procesos de la escuela, el qué hacen los compañeritos para garantizar su participación, para promover y que sea reconocido desde su condición distinta, que no es como la mayoría de los niños de la escuela, y qué hacen también los papás. Este es un trabajo coordinado porque hay algo que siempre conversamos, es que los padres que tienen un niño con autismo tienen que entender también que este niño requiere estilos de crianza, que es, normas, límites, reglas, porque en algunos casos se asocia como rasgos de agresividad o cosas al niño con autismo y no es tan real, no es del autismo el que le hace eso, sino simplemente es que los niños a veces no han sido educados con ciertos límites, por ejemplo, por parte de los padres, ¿no? Entonces, el niño con esta condición de autismo, al igual que los niños regulares, necesitan también estilos de crianza definidos que vayan permitiéndoles que participen de manera activa en todos los procesos, ¿no? Eso es lo que podría indicarles. Aquí le tomo la palabra a la doctora Ruth y sí, es algo muy valiente y muy admirable lo que la doctora Silvia realiza y le agradecemos por contarnos su experiencia dentro de su día a día con su familia. Y dentro de todo lo que hemos estado hablando en este podcast, hemos tocado conceptos bastante interesantes. Por eso, doctora Silvia, dentro del concepto de la neurodiversidad, frente al modelo puramente médico, muchas veces la sociedad ve al autismo como una tragedia familiar. Desde el punto de vista de la intervención clínica,
¿Cómo se cambia esa narrativa social para pasar de la lástima al respeto de los derechos fundamentales? Bueno, es una pregunta un poco compleja porque, bueno, en la parte clínica, incluso en el enfoque biomédico, hay también una falta de consenso. Eso también hay que reconocer. Si ustedes se fijan un poco cuáles son los modelos de intervención, por ejemplo, que se manejan a nivel de la neuropediatría o o incluso de la propia psicología, hay un poco de falta de consenso en relación a qué estrategias son efectivas, y no porque no exista conocimiento. Aquí yo creo que más bien se choca, por un lado, las corrientes de pensamiento en relación o de abordaje en relación al autismo, y por otro lado, la necesidad de cada uno. Yo sí creo que es importante entender que para cada niño se necesita un abordaje quizá ligeramente distinto, sabiendo que obviamente hay como una línea de abordaje que funciona, pero siempre hay que hacer ciertos ajustes. Entonces es súper importante entender que los consensos en relación a todos los enfoques clínicos que un niño o niña recibe es importante, ¿no? Porque si no empieza lo que decía la Ruthita, un peregrinaje entre diferentes terapeutas hasta dar con uno que realmente pueda favorecer o pueda enganchar con las necesidades del niño. Y lo mismo pasa también a nivel de la comunidad médica. Hay ciertos profesionales, por ejemplo, que no valoran ningún tipo de intervención biomédica. Dicen el autismo es netamente terapéutico a nivel de la psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología, y otros que en cambio hacen una especie de modelos integrativos, por ejemplo, recomendando temas de alimentación, suplementación y otros incluso medicación, porque hay niños que requieren ese tipo de abordajes, otros que requieren un abordaje mixto. Algo así como, por ejemplo, mi hijo es suplementación y alimentación, él no requiere medicación. Y en ese sentido es súper importante entender qué es lo que le favorece a cada uno. Pero a nivel de lo público no hay todavía como un consenso real, sino uno más bien tiene que buscar muchas veces incluso profesionales de fuera del país. Ahorita con el tema de la biomedicina, perdón, de la medicina online, perdón, iba a decir, de la medicina online, fácilmente uno puede encontrar. El problema son los costos, ¿no? Los costos asociados a hacer una consulta, por ejemplo, online con un profesional integrativo de fuera o con inmunólogos o con pediatras de fuera que, digamos, manejen la parte biomédica, pero sí hay una brecha súper grande, incluso que a la larga en temas de derechos que tienen las personas con autismo, pues empieza a ser también una especie de inequidad en términos de las cosas a las cuales ellos acceden, a las opciones de tratamiento, a las opciones de abordaje, porque si bien no es una enfermedad, no es que la vamos a curar, pero podemos favorecer mucho su calidad de vida, podemos acompañar muchísimo su proceso, por ejemplo, de desarrollo, podemos favorecer mucho su proceso de aprendizaje, podemos hacer que las barreras, por ejemplo, que tienen, no sé, para el lenguaje, puedan venir acompañadas de mejoras significativas para que este no sea una barrera, por ejemplo, en la inclusión. Entonces es súper importante entender que un niño necesita el mayor abordaje posible y el más profundo posible para que sea lo más personalizado también, para que pueda favorecerse su desarrollo. Entonces sí estamos hablando de una condición compleja, no es un tema muy sencillo. Les digo, esto yo lo he peregrinado, yo lo he vivido y no es sencillo, no es un tema que haya una única como podría pasar para otras condiciones del neurodesarrollo. No, en el caso del autismo es súper complejo, es muy personalizado, es casi a la carta el tratamiento para cada uno. Como les digo, no insistimos en la cura, no insistimos en el desaparecer esta condición. De hecho, yo les soy súper sincera, no es una condición mala, nos trae también cosas bonitas, nos trae también miradas del mundo bastante positivas, empáticas, pero además miradas que no teníamos antes. Entonces, tiene cosas muy, muy, muy bonitas, muy simpáticas también como familia. No lo queremos ver como una tragedia. Realmente aprender a mirarlo con lo positivo que nos trae también es importante. Pero eso nos trae la madurez, digamos, en torno a aceptar el diagnóstico y también a empezar a ver las cosas bonitas que nos puede traer. Pero todo eso no hay si no hay un buen acompañamiento terapéutico de los equipos de profesionales. También yo sí hago un llamado, por ejemplo, a que las familias puedan educarse, porque todo lo que yo les puedo compartir, bueno, no solo como profesional, sino como mamá, ha sido también gracias
gracias a todo lo que yo he buscado, Autoformación. hay muy buenos creadores de contenido para autismo, papás mismo, o padres de familia o mamás, que por ejemplo han decidido ser comunicadores, digamos, a través de redes sociales y de poder hacer esta promoción de los derechos de los niños, pero también de opciones, por ejemplo, de abordaje. Entonces uno se puede educar mucho como padre, ya no buscando solo literatura científica, porque eso también yo sé que para no todo el mundo lo puede hacer, pero por ejemplo, contenido adecuado, hay buenos creadores de contenido para autismo, pero hay de todo, también hay que saberlo diferenciar, pero eso ayuda mucho. Ayuda un montón y ser como dentro de esta comunidad autista, también saber que otras personas viven nuestras realidades fuera, también eso es súper importante. Bueno, ahora entremos de lleno al concepto de la inclusión. Doctora Ruth, desde el punto de vista técnico y docente, muchas instituciones educativas se llenan la boca con la palabra inclusión, solo por otorgar un cupo en las aulas. ¿Cuál cree usted que es la diferencia real entre integrar a alguien y verdaderamente incluirla? Bueno, a lo largo de la historia hemos pasado por conceptos claramente diferenciables cuando se intenta llegar a lo que es la inclusión. Ha habido, por ejemplo, discriminación, ha habido, luego a lo largo de la historia ha habido una etapa clara que es la segregación, ¿sí? Más adelante, en nuestro país, en la década de los 80, 90, quizás se empezó a hablar ya de integración, que si bien es un concepto que ha permitido que llegue la inclusión, pero que no es lo mismo que inclusión. Cuando hablamos de integración es lo que han hecho algunas instituciones educativas que porque a la par de los conceptos ha ido apareciendo también normativa, ¿no? Sí que ha habido una preocupación porque se genere política para garantizar la inclusión de las personas. Entonces, en la normativa nacional de la LOI se habla de que todas las personas, independientemente de su condición, deben estar con acceso a la educación, que no pueden ser negadas de un cupo en cualquier institución educativa. Estamos hablando particularmente de lo que son el sistema público. Entonces, como hay la norma y por el temor a que la institución reciba algún tipo de sanción, por ejemplo, lo que se ha hecho es integrar. O sea, es decir, ¿qué significa integrar? La persona diversa, la persona que tiene una condición distinta, ingresa a la institución, es parte de la institución, pero la institución no hace nada para dar respuesta a su diferencia, ¿sí? La institución le acoge, es el distinto el que tiene que adaptarse a la institución. En cambio, cuando nosotros hablamos de inclusión, nótese la diferencia. En la inclusión, el chico, la niña es parte, entra al sistema educativo, ingresa al aula, para poner un ejemplo mucho más cercano, pero es la institución la que da la respuesta para atender su diversidad. Es la institución la que cambia, son los profesores los que se actualizan, los profesores se forman, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos hablar de integración e inclusión como lo mismo. Definitivamente que no, porque la integración es algo que todavía se queda dentro de este enfoque del déficit, que no garantiza realmente derechos. La inclusión sí, en cuanto se da respuesta desde la institución a los casos de diversidad. Ya, es bastante interesante lo que nos llega a mencionar, ya que es importante saber estas diferencias entre esos dos conceptos. Por eso, doctora Silvia, trayendo al plano este tipo de información dentro de la vida cotidiana y fuera del aula, ¿cómo se vería una inclusión real dentro de los espacios de trabajo o recreativos en nuestra ciudad? ¿Por qué me hace preguntas difíciles? A ver, sí, yo creo que todas las personas que están vinculadas a todos los espacios tienen que tener algo de formación, algo de información sobre lo que es el autismo, sobre las dificultades que esto puede conllevar, sobre todos los desafíos también que tienen las personas. Entonces, realmente en los espacios públicos, el hacer, como les decía hace un rato, pequeños cambios que
favorezcan la inclusión de las personas puede marcar, digamos, una diferencia en torno a la conducta del niño, puede mejorar incluso la adaptación a los diferentes entornos y, ¿por qué no?, también mencionar el ámbito educativo, ¿no? En el ámbito educativo, sabiendo que el niño pasa aproximadamente la mitad del día en la escuela, es súper importante que todas las personas que le rodean sepan de su condición, también tengan como ciertas responsabilidades sobre este niño, por ejemplo, no sé, unos que se encarguen de apoyarle en ciertas áreas de su desarrollo, digamos, de sus clases, que los maestros sepan exactamente cómo hacer la inclusión, que yo que sé, que los directivos o que incluso el personal administrativo que tenga mucho más empatía. Entonces, realmente hay desafíos en todas las áreas en donde el niño se desarrolla. Y también es súper importante saber que también en el ámbito de la inclusión, sobre todo en el ámbito educativo, no se requieren nuevas escuelas, ni se requieren escuelas especiales. En el autismo estamos hablando es una discapacidad, sí, pero es una discapacidad psicosocial y el niño generalmente se puede favorecer mucho de la educación regular, pero una educación regular inclusiva. Lo que pasa es que antes, en los modelos tradicionales o en los modelos antiguos de la educación, veíamos como este separatismo de escuela especial, escuela regular. Este rato ya no hay tanto eso. Este rato tenemos, sí, escuelas especiales, específicas para ya condiciones bastante más complejas, pero en el caso del autismo, pues realmente ellos son candidatos a estar más en el ámbito regular. Y entonces es súper importante que estos espacios estén preparados, como les digo, para cosas que a veces parece que fueran complejas, pero no lo son. Cosas como tener mejores agendas visuales, mejor anticipación, trabajar mejor la organización, que el niño realmente no pase por estados tan fuertes de frustración por no saber, por ejemplo, lo que le espera. Entonces, en todos los ámbitos en donde el niño se desarrolla, necesita tener esos apoyos. Ahí sí, familia y escuela creo que son los mayores responsables. De ahí, pues, el resto, digamos, es como ir teniendo en nuestro día a día una forma de abrirnos hacia esa diversidad, además sabiendo que la prevalencia, o más dicho, la incidencia, perdón, hoy en día ha aumentado mucho, ¿no? Los datos de la Organización Mundial de la Salud aún no están tan actualizados, pero en el año 2021 hablaban de 1 por cada 120 niños más o menos, pero otras organizaciones más específicas de autismo nos dicen que 1 de cada 33 niños tiene autismo. Entonces ya, o sea, con el aumento en las mejoras en el tema del diagnóstico, estamos hablando de una estadística mucho más significativa que realmente nos convoca a la sociedad a hacer cambios para que estos niños estén mejor incluidos. Si es que es verdad que 1 de cada 33 niños o de cada 32 niños tiene autismo, estamos hablando del 3%. Entonces ya no es poco la cantidad de personas que tienen autismo y que están en nuestra universidad, que están en nuestra sociedad, que están en nuestras calles, que están en todas partes. Entonces estamos hablando ya de una incidencia mucho más elevada de lo que antes, no es que no existía, eso también hay el mito de creer que ahora hay más, porque es que las mamás están alimentándose de otra manera cuando están embarazadas, o es que los tóxicos, sí, puede ser que las causas ambientales, puede ser que estén afectando, pero no es tanto eso, es más bien el aumento en el diagnóstico. Y eso es lo que ha hecho que en este momento tengamos estadísticas mucho más elevadas de lo que teníamos antes. Entonces, estamos hablando de que las mejoras sociales son necesarias no para atender 1 o 2, estamos hablando del 3% tal vez de la población. Bueno, nos revela datos bastante interesantes. Y ya para ir concluyendo, doctora Ruth, desde la mirada de la inclusión y la transformación social, ¿cuál es el paso urgente que debemos dar como ciudadanía? Bueno, yo les quisiera dejar tres cosas fundamentales aquí, ¿no? Si es que queremos hablar de inclusión de esta condición y generalmente de inclusión de todo tipo de diversidad. Primero, yo creo que si bien cuenta la autoformación, la formación que pueden hacer los padres, por ejemplo, que tienen esto, yo creo que aquí cuenta muchísimo la formación de los profesionales, ¿sí? Necesitamos profesionales que tengan mayor formación para trabajar este tipo de condición. Con eso estaríamos evitando, por ejemplo, que los diagnósticos sean poco precisos, estaríamos evitando que este desconocimiento de la diversidad y de las estrategias para poder dar respuesta a las mismas, por ejemplo, que puedan identificar si es que
esta condición se presenta de determinada manera en mujeres, en hombres, en adultos, en niños, como hemos venido conversando a lo largo de esta mañana con Silvita, qué habilidades comunicacionales tienen, cuáles son los enfoques de intervención, para evitar de alguna manera los enfoques que están centrados precisamente en el déficit. Dos, creo que es muy, muy importante contar con información, con datos reales. Sí, yo diría, así como la capacitación cuenta, Silvita, yo creo que de lo que usted nos ha ido diciendo, sin datos confiables resulta difícil diseñar política pública. Nosotros no tenemos, por ejemplo, información suficiente e información robusta que trabaje sobre porcentajes, prevalencia, distribución, donde encontramos más, por ejemplo, en las zonas rurales, en las zonas urbanas, datos reales que nos permitan a nosotros pensar en servicios, procesos de intervención, a dónde van nuestros profesionales, necesidad de abrirnos, no sé, espacios de consulta, yo no sé, ¿no? Necesitamos eso. Y tres, hay algo que yo me revisaba en los últimos años y creo que eso la gente va a coincidir conmigo, es que necesitamos que haya participación de la comunidad autista. Sí, se ha identificado ya un porcentaje alto de autismo en Cuenca, por ejemplo. Las políticas suelen a veces diseñarse desde el escritorio, desde la gente que no tiene esta condición y cada vez más cobra fuerza el principio de que nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, preguntarles directamente, ¿no? A las personas con autismo, a los adultos con autismo, a las familias que tienen niños con autismo, cuáles son sus necesidades reales. Entonces, capacitación continua, ¿sí? O formación, podría decirles yo, datos reales que nos permitan tomar decisiones importantes. Sin datos no hay política, ya les decía. Y tres, contar también desde la mirada de ellos. Para mí eso es clave, ¿no? Son una de las barreras que podemos ir rompiendo, entre otras más que podríamos quedarnos hablando toda la mañana. Eso sí es verdad. Y sí, muchísimas gracias por estar aquí presentes, a nuestras estimadas docentes y psicólogas de la Universidad de Cuenca, a la doctora Ruth Clavijo y a la doctora Silvia López. Gracias por regalarnos estas valiosas perspectivas dentro de este debate. En síntesis, el hablar del autismo dentro de la salud pública como en la sociedad nos exige de pasar a las palabras a las acciones reales. Por eso nosotros somos mitos y sin rodeos. Así es, Odalis. Un agradecimiento especial a la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca por contar con profesionales tan comprometidos con el cambio social. Fue un verdadero honor tenerlas en el programa. Gracias a ustedes por la invitación, gracias a quienes pueden escucharnos, esperamos contribuir con un granito de arena en este proceso tan difícil, pero reconociendo que es una condición que nos permite vivir con dignidad. Sí, bueno, muchísimas gracias también por la invitación y más bien felicitaciones por el podcast. Creo que espacios como estos precisamente permiten aportar con información que a la sociedad le pueda nutrir y que nos permita, digamos, tener una sociedad mucho más empática, mucho más informada, mucho más cercana a esta condición del autismo. Sí, eso tiene toda la razón. Y gracias a nuestra querida audiencia por sintonizarnos en este episodio. No se olviden de dejar sus propuestas para el nuevo nombre en la siguiente temporada. Y recuerden que esto fue Autism Gold. Porque no hay dos mentes iguales. Y todas valen oro. Hasta la próxima. A ver, un segundo antes de empezar oficialmente. Oda, ¿les contamos la exclusiva o nos esperamos? Claro que sí, Joss. Estamos en busca de un nombre creativo para la siguiente temporada de nuestro podcast. Así es, que aunque nos encante nuestro nombre, queremos que sean parte del cambio. Así que vayan corriendo a nuestro Instagram y dejen en los comentarios sus ideas más locas o creativas para la nueva temporada. Los leeremos a todos. Exacto, pónganse creativos ya que una de sus ideas será la ganadora para el nuevo nombre de nuestro podcast. Así que alcen el volumen y sigan escuchándonos.